Eso, vamos por ahí. Porque dice, las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Si el servo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi libertad. Rompió mis cadenas, rompió mi cadena, el fondo del mar, me echó atrás, lavó mis pecados, me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Gloria a Dios. Y así como Él nos ha dado esa libertad de la cual hoy gozamos, Él también nos perdona, ¿verdad? Y nos limpia cada día. Así que vamos a adorar al Señor y a presentar esta adoración delante de Él. Amén.
Dios bendiga. Dios bendiga sus vidas grandemente. Excelente. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias Tito capítulo 2, versículo 11 en adelante. Tito capítulo 2, versículo 11 en adelante. Mientras los hermanos de protocolo van acercándose acá con los símbolos de la mesa del Señor, los símbolos, la cena del Señor o la Santa Cena como se le conoce regularmente. Vamos hoy, como cada primer domingo de mes, nosotros tenemos por costumbre participar de los símbolos de la mesa.
No excluimos a nadie de participar de los símbolos, pero sí pedimos que tengan conocimiento de lo que ellos representan, ¿sí? Básicamente que usted tenga un conocimiento de lo que representan los símbolos de la mesa del Señor. En la clase, en el nivel 1 de Nueva Vida en Cristo, específicamente en la clase número 9, hablamos de las dos ordenanzas dadas a la iglesia. Uno es el bautismo en aguas y el otro es la cena del Señor. Entonces, vamos a orar y entre tanto que yo voy leyendo acá la Biblia, ustedes pueden ir recibiendo los símbolos. Padre, gracias te damos, Señor, por cada persona que está en este lugar, cada hermano, Señor, que viene con un corazón bien dispuesto, Señor, para glorificarte, exaltarte, Señor, y poder junto a un buen grupo de hermanos adorarte a ti, Señor. Pedimos por cada persona que hoy por alguna razón no va a participar, Señor, de los símbolos de la mesa, Señor, y sabiendo que tu Espíritu Santo sabe guiar y lo guía, de hecho, a cada uno de ellos. Y también pedimos por cada hermano que lo va a hacer, Señor, con un corazón bien dispuesto y en una actitud de adoración para ti. En el nombre de Jesús, amén. Podemos, hermanos, pasar con los símbolos de la mesa. Entre tanto que los hermanos están pasando, leemos Tito capítulo 2, versículo 11, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Muchas gracias. Bien, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Excelente lo que el apóstol Pablo escribe al pastor Tito acerca de cómo debía ser su conducta, su fe y también la enseñanza que él debía dar a los hermanos de la iglesia donde él estaba trabajando. Decía que la gracia, en el versículo 11, se había manifestado para salvación a todos los hombres, o mejor dicho, a todos aquellos que aceptan ese regalo de salvación en Cristo Jesús. Y también él les enseñaba que debían renunciar a la impiedad, es decir, aquellas cosas y a lo mundano que tienen relación con lo terrenal, no relación con lo espiritual, y que pudieran vivir en este siglo sobria, es decir, no lleno de alcohol ni de algunas sustancias tóxicas, justa y también piadosamente, es decir, que fueran personas que pudiesen practicar la piedad y no la impiedad, que es lo contrario a la piedad, y que pudiesen aguardar esa esperanza que él llama bienaventurada o 3 veces feliz, y la manifestación gloriosa que pronto tendremos de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice quien se dio, y específicamente voy a tomar el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Solamente había alguien que podía redimirnos de todo pecado. En el Antiguo Testamento era costumbre y culturalmente se practicaba el ofrecer sacrificios de acuerdo a la magnitud del pecado. Se ofrecía un animal. Ese ofrecimiento y esa sangre iba a la tapa o se me volvió a olvidar la palabra, al propiciatorio, correcto, gracias. Esa sangre se derramaba en el propiciatorio siempre por las personas. Se estaba continuamente ofreciendo pecados. Cada uno llevaba un animalito de acuerdo a su condición económica o a la magnitud, digamos, del pecado que se ofrecía o que se cometía, se ofrecía esa sangre en el propiciatorio. Allí era constantemente lanzada esa sangre, salvo una vez por año que se ofrecía la de un cordero y se hacía en el lugar santísimo. Sin embargo, cada persona ofrecía ese, digamos, sacrificio a causa de su pecado, y ello ayudaba a calmar la conciencia del penitente en tal caso. Bueno, hice esto, pero ya ofrecí un animalito, y eso, bueno, me da, digamos, paz mental de alguna manera.
Sin embargo, el versículo 14 nos dice que Jesús mismo se ofreció a sí mismo. Es decir, Él exigía la paga por el pecado y esa paga por el pecado era la muerte. Pero en su amor, ¿verdad? Él permitió o Él mismo se ofreció, obviamente, a sí mismo como propiciación o como expiación por cada uno de esos pecados cometidos en ese momento. Nosotros, la Iglesia de Cristo, hoy estamos redimidos. Ya no solamente es una expiación, sino que hemos sido redimidos. Ya esa sangre no cubre, no cae en la tapa del propiciatorio y cubre el pecado, sino que el pecado es quitado de cada uno de nosotros a través de la redención en Cristo Jesús. Es decir, su pecado es olvidado, no es cubierto, es olvidado. En pocas palabras, usted ya no es ahora esclavo del pecado y de los deseos mundanos que puede sentir, sino que ahora usted pertenece a Cristo, porque Él se dio a sí mismo en rescate por usted. Usted se debe ahora al Señor Jesús. Ya usted no se debe a sí mismo, ni usted debe vivir para sí mismo, sino que vivimos para el Señor Dios Todopoderoso. Él nos compró y nos sacó del mercado donde cada uno de nosotros estábamos puestos a la venta, o mejor dicho, donde como esclavos del pecado pertenecíamos a alguien. Ya no pertenecemos ni somos esclavos del pecado, ahora pertenecemos a Cristo y con un corazón de amor y de gratitud servimos a Él como el supremo redentor. ¿Por qué? Porque Él nos purificó como un pueblo propio y para que fuésemos celosos de manifestar buenas obras que a su vez van a traer salvación a muchas personas. Pablo termina, digamos acá, este capítulo 2 diciéndole a Tito, esto habla y exhorta no tiene que ver con regañar o insultar, sino con un llamado de y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Quiero invitarles también a 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23, donde también Pablo habla a la iglesia acerca de cómo se debía ministrar y recordar lo que el Señor había hecho por nosotros. 1 Corintios 11, 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hoy vamos a participar de los símbolos de la mesa del Señor y vamos a hacer memoria de lo que el Señor Jesús hizo, y estamos haciendo, por cierto, de lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Él se entregó a sí mismo, sabiendo que cada uno de nosotros merecíamos la muerte, pero en su amor y misericordia tiene que ver con aquello que tú no puedes pagar por ello, pero que Dios en su misericordia, sabiendo que no te mereces que otra persona tenga que morir por ti, Él dice, yo muero por él. La misericordia de Dios es dar lo que tú no te mereces, y no nos merecíamos el perdón, pero la misericordia de Dios se manifestó para con nosotros y ahora tenemos el perdón por el sacrificio del Señor Jesús. Gracias te damos, Señor Jesús, porque te ofreciste a ti mismo en la cruz del Calvario, y aún pudiendo quizás haber dicho en ese momento que estabas allí frente a esa roca, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, la copa de la ira de Dios que en ese momento debía venir sobre un hombre. Sin embargo, reflexionaste y dijiste, pero no se haga mi voluntad. Hay que hacer las cosas, Señor, a tu manera. Y allí tomaste la decisión más fuerte que podía tomar, Señor, un hombre en ese momento, siendo que era morir por toda la humanidad. Hasta el punto que estando en la cruz del Calvario clamabas por ayuda y no recibías esa ayuda. Solo querías que Dios el Padre te escuchara, y Dios el Padre no iba a escuchar en ese momento
a alguien que cargara con los pecados de toda la humanidad. Sin embargo, te mantuviste firme dando tu cuerpo allí. Y hoy, a través de participar de este pequeño pedazo de pan, Señor, hacemos memoria del sacrificio tuyo en la cruz del Calvario, habiendo dado tu cuerpo para ser morido a causa de nuestros pecados. Señor, este pan que es símbolo de ese cuerpo tuyo, Señor, hoy participamos de él con un corazón de mucho agradecimiento, Señor, para contigo. Pueden participar del pan. Gracias, Señor. En el versículo 25, asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Esta copa que representa o simboliza la sangre del Señor y a su vez es la justicia de Dios en cada uno de nosotros. No es la sangre literalmente de Cristo, sino que simboliza o representa la sangre de Cristo. Gracias te damos, Señor, porque haciendo memoria, Señor, esta copa se viene a mi mente cuando estabas allí en la cruz del Calvario y ese soldado que estaba buscando si estaba muerto o aún vivo, traspasó tu costado. Y dice la palabra que de allí salió agua y sangre. Es decir, lo último de líquido que había en tu cuerpo, Señor, salió allí. Y no fue necesario, cumpliéndose la profecía, quebrar ningún hueso tuyo, porque ya habías entregado tu espíritu, Señor, a Dios el Padre, a quien lo había dado, de donde viniste. Y esa sangre, Señor, derramada en la cruz del Calvario, limpia nuestro pecado, borra nuestras rebeliones y nos hace limpios y aceptos, Señor, en tu presencia. Gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Pueden participar de la copa. Gracias, Señor, por tu vida dada allí en la cruz del Calvario, y gracias por cada hermano que hoy ha participado de estos símbolos, entendiendo, Señor, que lo hacemos en obediencia a una de las ordenanzas dadas por ti. Bendito sea tu nombre. Mantenga la copita. Estiren los brazos hacia arriba, cambia de posición, respiren dentro de esa mascarilla, de qué cosa, pero ahí estamos todos. Y saluda a la persona que está a tu lado, así sin salir del puesto, pero saluda: hola, buenos días. Sin tener que salir mucho, yo sé que no es fácil. Qué bueno, qué bendición, ¿ah? ¿Cuántos están contentos que están en la casa del Señor? Amén. ¿Cuántos están contentos que pueden ver y escuchar la palabra de Dios? Gloria a Dios. Qué bueno, hermanos. Excelente. Muy bien. Vamos a tomar nuestros asientos. Quiero agradecer la iglesia. Quiero agradecer los líderes. Quiero agradecer todos los siervos. Estamos celebrando, ¿qué, hermanos? Díganlo. 16 años. ¿Sabe? Estaba sacando cuenta con mi hermano Víctor García. Nuestra iglesia comenzó en nuestro apartamento con Diana en Serenita, con unas pocas personas. Nos fuimos donde en la sede de hoy. Nuestra iglesia estuvo una parada allí, como un año, más o menos. Tuvimos como 20 personas allí y de ahí después nos fuimos para Quinta Gloria. Y al final terminamos yendo a la casa, ¿cierto? Y de la casa a la sede donde estamos hoy en día. Contamos 6 veces hemos mudado como iglesia. 6 lugares diferentes. ¿Sabe por qué? Por el crecimiento que Dios nos dio. Y ustedes son parte de ese crecimiento. Y miren lo que Dios nos dio ahora. Estén orando, por favor, en este momento. Están negociando lo de la junta directiva con el pastor René. Están negociando la renovación del contrato de este lugar. Esperamos que a partir del 27, ¿cierto, pastor René? 27 no, 20, en la asamblea, pudiéramos darle más información
a la iglesia. Amén. ¿Estamos bien? Excelente. Abren sus Biblias a Efesios capítulo 4, versículos 29 y del 29 al 32. Y puede ser que algunos de ustedes dijeron, mira, el pastor no terminó el mensaje de la semana pasada. Y eso es cierto. No lo terminé porque Dios nos va a dar una oportunidad hoy de terminar el mensaje de la semana pasada. Parte A y parte B. Parte 1, parte 2. ¿Amén? ¿Cuántos me están acompañando en Efesios? ¿Cuántos trajeron su Efesios? Muy bien, ¿tienen su Efesios en la Biblia? Muy bien. Hermanos, qué bendición de verlos. Oremos. Padre, gracias Señor por esta bella iglesia. Gracias por estos hermanos queridos. Gracias por lo que hemos cantado y compartido, tanto en la Santa Cena, con el pastor Iván, las ofrendas y también, Señor, este tiempo tan especial de escuchar, meditar, reflexionar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, no solamente en público, pero en privado. Ayúdanos a masticar, asimilar lo que tú nos quieres enseñar en tu palabra. Tú eres un buen Padre y nosotros queremos madurar como tus hijos. Queremos ser representantes tuyos aquí en la tierra. No queremos ser solamente oidores, pero también queremos ser practicantes de lo que tú nos vas a enseñar en el día de hoy. Gracias por este bello día. Gracias por las iglesias de Caracas, Señor. Gracias por las iglesias en Venezuela, que en esta mañana están predicando tu palabra, enseñando tu palabra. Gracias por escuela dominical, los protocolos, lo de audiovisual, lo del cántico, de adoración. Gracias por cada uno sirviendo al Señor en todo lo que hacen en sus ministerios. Te alabamos por los hermanos que están en el parque en este momento, preparando el terreno para nosotros poder ir allá. Todo es tuyo, Señor. Nosotros somos tuyos, Padre. Úsanos en tu nombre y para tu gloria te pedimos. Amén. Estamos en Efesios. El capítulo es 4. El versículo es 29. Solo vamos a ir hasta el 32. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyen a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchen. No agravien o entristecen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. ¿Cuántos están agradecidos por el perdón de Dios? Amén. ¿Cuántos sienten esa limpieza en la cual oímos del pastor Iván esta mañana? Esa limpieza que viene de la Santa Cena. El perdón de nuestros pecados. No solamente fueron tapados nuestros pecados con la sangre de Cristo, fue quitado por el Cordero de Dios. Amén. Y qué bonito esta mañana el cuerpo de Cristo. Qué bonito los 16 años. Qué bonito este compartir que vamos a tener en la tarde. Todos invitados. Va a haber juego de mesas. Va a haber un compartir. Va a haber el famoso. ¿Sabes cuál es el famoso? El papelón criollo. Ese es el famoso. Estábamos por allá botados en Baltimore haciendo un banquete y había como 150 personas y había un plato, el plato criollo, el pabellón. Y llegó un venezolano de allá de los Palos Verdes, allá hasta Baltimore, era chef y yo le pedí, haga el pabellón criollo. Y ella dijo, y también vamos a hacer el papelón criollo. Y todo el mundo tomaba así. Es rico. ¿Qué es? Decía el gringo, ¿qué es? Eso se llama papelón. Dígalo conmigo. Papelón. ¿Y qué es ese sabor extra? Ese es como un poco agrio. Ese es el limón.
Y entonces estábamos enseñando a la gente cómo tomar el papelón. Todo el mundo quedó encantado con el papelón criollo. Y eso es lo que vamos a tomar ahora. Pero, ¿de qué se trata todo eso simbólicamente? ¿De qué se trata esto, lo que tenemos hoy en día? Lo que la gente ve online. ¿De qué se trata todo eso, mis hermanos? Se llama de la comunión en Cristo. Tenemos comunión en Cristo. ¿Y cómo se construye esa comunión en Cristo? Se construye a través de la manera que nos tratamos los unos a los otros. ¿Cuántos lo están viendo en los versículos? Y noten la clave. Miren el tejido, estamos tejiendo. Mira el tejido de lo que hay aquí. Eviten toda conversación obscena. Yo estaba en la playa el otro día. No puedo venir a Venezuela sin ir a la playa. Estaba tomándome la sal del agua. Y llegó un señor al lado mío. Yo estaba solo. Y él comenzó a hablar, no sé qué, que su cumpleaños es el martes que viene, no sé cuándo. Pero cada palabra que decía, 5 palabras antes, obscenas. Y 5 palabras después de lo que quería decir, más obscenas, ¿no? Más vanidad. Y yo, wow, ¿cómo hago? Y entonces de repente me dio una sacudida así del agua y pensé, así era yo. Hablando así, no me importaba, no medía las palabras. Eso es mi boca, mi derecho, yo hablo y digo lo que digo, pienso lo que pienso y se lo digo a cualquiera. Y yo era así. Hasta que Cristo entró en mi vida. Y Pablo entró y dice acá, hermanos, si vamos a ser maduros, ¿de cuál es el punto de la semana pasada y esta semana? Si vamos a marcar la diferencia en el mundo, tenemos que ser diferentes del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Antes hablábamos con palabras vulgares y lo que venía a la mente y decía y venía y cómo salía y no nos importaba. Pero hoy en día estamos conscientes que nuestras palabras son nuestra tarjeta de representación. ¿Cómo me represento? En la manera como yo hablo. ¿Cómo represento a Cristo? De la manera que yo abordo el tema y hablo con la gente. ¿Por qué? Porque mi tarjeta de representación son mis palabras. Cómo yo trato, cómo yo escucho, cómo yo atiendo, cómo yo voy a compartir lo que quiero decir. Todo tiene que ver, Pablo, diciéndonos, enseñándonos, vamos a madurar en esa área. Vamos a tomar medidas. Vean conmigo el mismo capítulo 4, versículo 12. Pablo habla nuevamente de la madurez. Todo el contexto, todo el capítulo tiene que ver con madurez, marcando la diferencia en el mundo. 12. A fin de que esos 5 posiciones de la iglesia, a fin de capacitar. ¿Cuál es el fin de estos líderes? A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Noten el versículo 14. Noten dónde estamos esta mañana. El versículo 4, 29. ¿Por qué hablamos con edificación? Porque queremos ser maduros. Queremos construir y levantar una iglesia fuerte para el Señor en el mundo. Queremos marcar la diferencia. Somos diferentes del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido salvados o rescatados por la sangre de Cristo. Mi forma de hablar va a ser diferente que antes de Cristo. Y entonces ya no voy a hablar de lo que me viene a la mente. Voy a medir y voy a filtrar eso. El ejemplo que quiero dar para el mensaje es este. ¿Cuántos han visto esa bola de hierro tumbar edificios? ¿Cuántos lo han visto? Y pasan toda la semana tumbando los edificios. Pero has pensado, y yo lo he mirando cómo lo tumban, y has pensado, cuando lo construyeron bloque por bloque, ladrillo por ladrillo. Y tomó tiempo, meses pudiera ser. Pero para destruirlo en una semana. Para destruirlo en un día. Para destruirlo en una hora puede ser.
bola de hierro. ¡Pum! No importa. ¡Pum! Yo soy libre. ¡Pum! Yo digo lo que digo. ¡Pum! Yo soy yo. Sin filtros. Y destruyo a lo que venga al frente porque no me importa. No, esa es la actitud del mundo que no tiene a Cristo. Nosotros de Cristo queremos construir, queremos edificar los unos a los otros con nuestras palabras, usando la lengua para construir y edificar y mejorar y ver cómo podemos levantar a los hermanos de la fe. ¿Qué les parece? Noten a Pablo en Efesios 4:14. Así ya no seremos niños. ¿Ven? Ahí está. Es madurez lo que está buscando Pablo. No seremos zarandeados fácilmente por pastores o predicadores en el YouTube o cualquier tipo de metodología en el internet. Si no tienen base bíblica, qué bonito es, cómo suena tan bonito. Pero al final, ¿dónde está el capítulo? ¿Dónde está el versículo? ¿Dónde está arraigado en la palabra de Dios? Eso es lo que nos hace fuerte en Cristo Jesús. Eso es lo que nos lleva a la madurez. Eso es lo que me hace a mí escucharte y después saber cómo hablarte. Madurez es lo que marca la diferencia. Esto es lo que Pablo está buscando en el capítulo. Cómo ser maduros en la forma de hablar y escuchar. Y aquí dice Pablo, él continúa y vea conmigo, abren sus Biblias a Santiago capítulo 3, el libro de Santiago a la derecha. Si tiene una Biblia por primera vez, está buscando Santiago a su derecha. Y en su teléfono, Santiago capítulo 3 es el capítulo de la doctrina sobre la lengua. ¿Quiere aprender cómo hablar? Estudie capítulo 3 de Santiago. No lo voy a estudiar todo, voy a dar una repasada por encimita, pero noten bien, ¿no saben cómo hablar? Aprenda capítulo 3 de Santiago. ¿Quieres aprender a ser maduro en su forma de hablar? Vea lo que nos dice Santiago. Aquí dice el versículo 2, todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta. Pero la palabra griega es madura. Es una persona madura si sabe cómo manejar sus palabras. Dice así, capaz también de controlar todo su cuerpo. Desde la lengua se controla todo el cuerpo, dice Santiago 3:2. Y noten aquí, habla de tres ejemplos. Del animal, le tiene que poner el freno en la boca de los caballos. Versículo 4, noten los barcos, con un barco tan grande y el timón tan pequeño. Versículo 5, noten bien, la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se encendía con tan pequeña chispa. ¡Wow! Una media verdad prende fuego en la cabeza de esa persona. Y la persona, ¿cómo? ¿Qué? ¿Es verdad eso? Déjeme ver, déjeme averiguar. Y tiene una media verdad que acaba de lanzar en la conversación. ¿Qué tenemos que hacer? Ser maduros, ser fuertes. Si no tengo toda la verdad, si no conozco bien la situación o la persona, no tengo la primera fuente de información, mejor quedarme. Póngale un buzal. Mejor. ¿Cierto? Porque eso produce ¿qué? Madurez. No vamos a soltar medias verdades en el aire. Noten conmigo el versículo 7. El ser humano sabe domar, y en efecto ha domado toda la clase de fieras y de aves y reptiles y de bestias marinas. Pero nadie puede domarla, dígalo conmigo, la lengua. No han podido domar la lengua. ¿Por qué es lo que va domando la lengua? Míralo conmigo, la mente. Lo que entra por la mente es lo que va a salir por la boca. Entonces, si lo que meditamos y lo que pensamos y reflexionamos continuamente, eso es lo que va a salir. Nosotros que tenemos impresoras en la casa, tiene la computadora, tiene la impresora, lo que tú tienes en la computadora, eso es lo que va a salir en la impresora. Punto.
Lo que entras en tu mente, eso es lo que pueda salir por la boca. Tenemos que madurar en los pensamientos usando la palabra de Dios para madurar y fortalecernos en lo que pensamos para poder medir y monitorear lo que va a salir por la boca. Nótenlo conmigo, hermanos. Versículo 9: con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con la misma maldecimos a personas creadas a imagen de Dios. Qué tremendo, ¿no? Noten allí, de la misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Capítulo 3. Ahora vean conmigo algo tan interesante, el domar. ¿Qué significa domar la lengua? Domar significa monitorear las palabras. Hay que saber monitorear las palabras y pensar antes de decir las cosas. Pregúntese a sí mismo, ¿es necesario lo que voy a decir en este momento? ¿Es necesario para el oyente que voy a decir? ¿Tengo que decirlo? ¿Es necesario que yo lo comparta? ¿Esta persona tiene capacidad de escuchar y entender lo que yo voy a compartir? Estas son las preguntas. Y a mí, hablando de mi persona, a mí me gusta echar broma y chiste y compartir, pero he aprendido también como pastor, como miembro de la iglesia, también miembro de otras iglesias, que no todos les gustan el chiste. Y aquí en Venezuela aprendí el chalequeo, y no todos les gustan el chalequeo. Y también aprendí lo que es el chalequeo pesado. Me cayó pesado ese chalequeo. Esa broma no me pareció broma. Y yo, wow, y entonces aprendí a respetar las posiciones de personas. Y entonces aprendí que no con todo puedo echar broma. No es con todo que yo puedo chalequear. Aprendí cómo conjugar el verbo. Yo chalequeo, tú chalequeas. Nosotros chalequeamos. La gente, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pero el punto es donde quiero llegar. ¿Saben lo que aprendí dentro de la iglesia y fuera de la iglesia? Con esa pequeña lengüita. ¿Saben lo que aprendí? Cómo la gente hieren a otros usándole el chalequeo. ¿Saben lo que aprendí en la iglesia? No, eso fue una broma. Y fue para herir con una flecha precisa. Y dio en el punto exacto. ¿Y saben lo que vi también en la calle? Gente en la calle. El chalequeo fuerte y pesado. Y decir, no, pero muchachos, es una broma. Y no, dijo lo que tenía que decir, pero en forma de chiste. Y hirió. Entonces las palabras hieren. Las palabras son duras. ¿Te acuerdas del ejemplo de la bola de hierro? ¿Qué hace? ¡Pum! ¡Pum! Puede ser que en tus relaciones vienen edificando y construyendo y cuidadosamente usando los bloques en esas conversaciones, y en una sola palabra, en una sola conversación, ¡pum! Bola de hierro. ¡Pum! Bola de hierro. Y a veces 5, 6, 10, 12 años de amistades, y en un solo día, ¡pum! Bola de hierro. Destruye y destruye. ¿Qué queremos hacer nosotros como cristianos maduros en la fe? Edificar al oyente. Saber cómo usar esta pequeña lengüita que a veces nos mete en un barro, metemos la pata. ¿Qué hace Dios? Nos enseña, nos recapacita, nos prepara mentalmente cómo medir, cómo monitorear, cómo preparar mis palabras para edificar y no destruir. Amén. ¿Cómo se sienten con este capítulo 3? Tremendo, ¿no es cierto? Santiago capítulo 3. Haga un rayo X de tus palabras. ¿Qué voy a decir? ¿Qué información? ¿Es necesario lo que voy a decir? ¿Qué he pensado yo sobre esas palabras y esa meditación? Filipenses capítulo 4, versículo 8. ¿Qué tal la confianza? ¿Eres tú y yo? ¿Somos nosotros confiables?
lo que nos dicen en secreto en una conversación muy amena, muy personal, lo repito. Soy yo con esos pies calientes, no estoy danzando, yendo, corriendo a la próxima persona para decir, ¿supiste? Es una prueba para ti, es un autoexamen para ti. ¿Cómo eres tú con información de confianza? De confianza de una sola persona, tú y la otra persona. ¿Cómo somos? Es una prueba de la lengua. Si no es fácil para ti, tú no has podido domar la lengua, ni yo, y la lengua nos ha domado a nosotros, nos ha controlado a nosotros. ¿Qué fluye de tus labios? Agua dulce, agua amarga. ¿Pueden las dos salir de la misma boca? Dice Santiago. ¡Qué tremendo, mis hermanos! ¡Qué tremendo! Abren sus Biblias a Colosenses, al lado de Efesios. Noten Colosenses, Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 4. Y dice así en Efesios capítulo 4, versículo 2, Colosenses. Y mire a Pablo otra vez en la prisión. Noten lo que él escribe. Y él le dice a los hermanos en Colosai. Y él dice así. Dedíquese, 4:2. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra la puerta para proclamar la palabra del misterio de Cristo por el cual estoy preso. ¿Para qué que él quería las oraciones? Para poder hablar de Cristo. Él quería hablar del misterio de Cristo. Él quería predicar, usar la boca para predicar. Dice Pablo, para edificar, para ensanchar la fe y la visión de la iglesia. Dice aquí, versículo 4 de Colosenses, oren para que yo lo anuncie. La palabra, anuncie la palabra con claridad como debo hacerlo. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Y aquí está, versículo 6, para que se lo lleve a la casa. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, así sabrán cómo responder a cada uno. Versión Reina Valera, sazone, sazonar, ¿sabe el sazón de la comida? El adobo, el sazón, échele sazón a su conversación con la gente de afuera, para que ellos puedan saber que tú eres de Cristo. ¿Qué tal? Qué cosa tan increíble, Pablo. Somos de Cristo. Somos de Cristo con el adobo. Un poquito de sal, no mucho, un poquito suficiente para la conversación. Ser amena y sincera. Y la gente dice, wow, ¿cómo tú abres mi corazón? Y no soy yo, es el Espíritu Santo usando nuestras bocas para bendición y no para maldición. Qué pequeña lengüita. ¿Cómo la domamos? La vamos a enlazar. ¿Cómo la controlamos? ¿Cómo la usamos? Pablo, hablándonos, exhortándonos a usarla para bien. ¿Cuántos de ustedes han estado en una conversación donde hay una persona que siempre le gusta ser el centro de la atención? Y hablan de ellos y lo que ellos hicieron ayer, lo que van a hacer mañana, lo que ellos han hecho en el pasado, y su familia entera, comienza de los primos adelante, y siempre hablando y hablando. Y está bien la primera vez. Y la segunda vez, Miguel, ¿qué hacemos? Y la tercera vez, ellos y ellos y ellos. ¿Con qué gusto, con qué sabor sales tú cuando termine esa conversación? ¡Wow! ¡Qué egoísmo! Solo piensan en ellos. No es malo compartir sus experiencias y lo que hemos vivido. No estoy hablando de eso. Eso tiene su momento y tiene su contexto. Claro que sí. Cada uno de nosotros tenemos una historia. Mira a la persona que está a tu lado y diga, tú tienes una historia. Y diga a la persona así, y tú eres importante.
Y Jesús te ama. Así es. Entonces sí, tú tienes importancia y tú tienes algo que decir, pero una persona que siempre quiere controlar la conversación, haga la prueba. Vaya ya a esa rueda otra vez de personas y pregunte a otra persona que comparten ellos y vea la reacción del otro que le gustaba la atención. Ve cómo reaccionan, ve cómo son, pueden y aguantan a compartir los unos con los otros. Eso es lo que Pablo nos exhorta a hacer. Eso es lo que queremos ser, es maduro en la fe, madurar en la fe. Volviendo a Efesios capítulo 4, versículo 30, no agravien, no entristece el Espíritu Santo, con el cual fueron sellados para el día de la redención. ¿Cuántos se acuerdan de Santiago? Yo se lo voy a leer. Santiago 3, 17 al 18. ¿Cómo es la lengua de la persona perfecta o madura? Es una lengua que es pura, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial. ¿Cuánto le gusta a las personas imparciales? Sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. ¿A cuánto le gusta estar con las personas que siembran la paz? ¿Cuánto le gusta estar con personas de paz? ¿Qué produce en nosotros? Paz. ¿Qué hace la lengua? Edifica, madura, ayuda, levanta, construye el cuerpo de Cristo. Noten conmigo, cuando yo salgo de una conversación edificante, ¿cómo me siento? Me siento como si fuera el olor del café de las 4 de la tarde, el olor de Fama de América. 4 de la tarde te invitan a tomar ese café fresquecito. ¿Y cómo es ese olor? Un poquito quemadito, pero ¡ay, café! ¿Cuántos entienden? Es un gusto estar con esa persona. Se siente edificada en la fe. ¿Amén? ¿No es así? La edificación. Abren sus Biblias a Proverbios capítulo 6. ¿Qué nos dice Dios en Proverbios sobre la lengua? Ya miramos a Santiago, ya vimos a Colosenses. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice Proverbios 6? Algo sobre la lengua. Vamos a ver, usando a personajes sobre la lengua. Vea cuántas veces Dios habla de hablar. Véanlo conmigo. Proverbios capítulo 6, versículo 12. Para el grupo que están online, viendo allí. El bribón y sinvergüenza, el vagabundo de boca corrupta, hace guiños con los ojos y señas con los pies y con los dedos. El malvado trama el mal en su mente y siempre anda provocando, ¿qué dice? Discordias, disensiones. Noten bien, ¿cómo lo hace? ¿Cómo hace disensiones? Con la boca, con esa lengüita. ¿Qué dice el versículo 16? Hay 6 cosas que el Señor aborrece a los que le gustan los números, a los que le gusta, dígame lo que tengo que hacer. Muchas veces la gente piensa así. Y 7 que son detestables o abominables. 17, los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo. 19, aquí está, el falso testigo que esparce mentiras. ¿Cómo lo hace? Con la lengua. Y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Cómo lo hace? La lengua. ¿Viste en esos versículos cuántas veces usan la lengua? ¿Viste el trabajo que Dios nos ha dado a nosotros a madurar? ¿Dónde, hermanos? Con la lengua. ¿Cómo pensamos? Para saber cómo vamos a hablar. Amén. Y entonces nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Pero antes de llegar al sello del Espíritu Santo, antes de hablar de esta bella iglesia de 16 años, y sí, hemos cometido nuestros errores. En ningún momento vamos a decir que no tenemos fallas. Tanto mi persona como en el liderazgo está bien, lo reconocemos. Pero esos 16 años hemos llegado por la gracia de Dios, por su misericordia.
No merecemos, pero Dios nos ha dado esa bendición. Entonces esta mañana, mis hermanos, celebrando los 16 años y viendo lo que Dios ha hecho con nosotros, aprendamos cada vez más a ser maduros en la fe. Mantener esa mirada en Cristo, sabiendo que yo he sido sellado, tú has sido sellado por el Espíritu Santo. Véalo conmigo para ir cerrando. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 22. Primera de Corintios 1, 22 dice así. Noten el Espíritu Santo. Nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. ¿Qué hizo Jesús? Vino, murió en la cruz por nosotros, pagó por nuestros pecados, se fue nuevamente, volvió nuevamente al cielo, descendió el Espíritu Santo. El que recibe a Cristo recibe el sello del Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo es una persona a quien podemos entristecer por la manera que pensamos o la manera que hablamos. Puedes ver las descripciones, cómo tú puedes en la actitud traerle tristeza. Noten bien el versículo 31. Abandonen toda amargura, de Efesios 4:31. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos. ¿Cómo podemos entristecer ese Espíritu Santo que nos ha sellado? Con esas actitudes que no edifican. Y de la forma que pensamos, terminamos hablando. Señor, ayúdanos a ser cristianos maduros en la fe, no entristeciendo el Espíritu Santo, pero edificando al oyente con la palabra de Dios. ¿Qué le parece, mis hermanos? Y noten bien Pablo en Efesios 4:32. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. ¿Cuántos hemos sido perdonados por Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido el perdón de otro hermano? ¿Y cuántas veces hemos nosotros perdonados a otros? El Espíritu de Dios nos pide hoy, usemos nuestra lengua para bendecir y no para destruir. Cuando fortalecemos nuestras relaciones con la lengua, cuando vamos tejiendo bien las relaciones, construyendo con los bloques y no usando la bola de hierro para destruir, fortalecemos no solamente nuestra vida individual, pero también el cuerpo de Cristo. ¿Cómo hemos podido llegar a estos 16 años? Porque hemos intentado lo mejor posible con los pastores, con los líderes, de edificar los unos a los otros. Amén. Que esa práctica continúe, hermanos. Que quedamos practicando y ensayando y fortaleciéndonos cada vez más en esto, lo que Pablo nos pide y nos exhorta en esta mañana. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias por cada uno presente. Gracias por sus vidas, sus corazones. Gracias, Padre, porque estamos aprendiendo, Señor, cada día a domar esa lengua bajo el poder del Espíritu Santo. Solo no podemos, ya lo hemos comprobado. Señor, bendice a cada uno con este mensaje. Pero si hay alguien aquí esta mañana que no te conoce como Salvador, quiero orar por ellos. Quiero pedir por ellos, Señor, en este momento. Si hay alguien aquí que quiere recibir el don de la salvación, quieres recibir a Cristo en tu corazón, en tu vida. Tú quieres aprender cómo domar la lengua. Quieres aprender cómo que el Espíritu Santo pueda sellar tu vida y ser una garantía para el futuro. Te invito, pero no te invito yo, te invita a Cristo. Él quiere entrar en tu vida y te quiere bendecir. Si tú has pedido que Cristo entre en tu corazón y quieres ser salvo, y quiere que Cristo tome tus pecados
y te dé esa nueva vida en Cristo, quiero orar por ti en este momento. ¿Hay alguien aquí en el salón con los ojos cerrados, todo el mundo orando? ¿Hay alguien aquí queriendo recibir a Cristo como su Salvador en este momento? Diciendo: Señor Jesús, ayúdame a ser una persona salva a través de su sangre. ¿Hay alguien aquí recibiendo a Cristo en este momento? ¿Recibiendo ese regalo? Padre, gracias por cada uno presente. Bendice el restante de este culto y la tarde que viene, Señor, donde vamos a celebrar y compartir en el tiempo de la comunión, celebrando estos 16 años de la Comunidad de la Gracia. Todo esto, Señor, te lo pedimos en tu nombre y para tu gloria, Señor. Amén. Dios le bendiga.